Hola, bienvenidos a todos a un nuevo video. Esta vez vamos a hablar de la deglución, algunas generalidades, la evaluación, la intervención y dirigido principalmente a estudiantes de fonoaudiología. Bueno, para comenzar tenemos que definir el concepto de la deglución. La deglución corresponde a un proceso neuromuscular que es bastante complejo, es sincrónico y se va a llevar a cabo a través de muchas relaciones tanto del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico, del control neuromuscular de nuestra cavidad oral, etc. Todo esto con el fin de llevar el alimento, ya sea líquido, sólido, espeso, menos espeso, etc., desde la boca hacia nuestro estómago. Ahora, las funciones principales de la deglución son nutrir, hidratar, medicar y proteger a que en este caso el alimento se vaya por la vía digestiva y no por las vías respiratorias, causando posibles aspiraciones. La deglución va a tener dos objetivos principales. El primer objetivo corresponde a la seguridad. ¿Esto a qué se refiere? A que el alimento que nosotros consumimos efectivamente se vaya por el camino correcto, en este caso la vía digestiva, acabando en el estómago, y no se vaya por la vía respiratoria, que como dije anteriormente puede provocar aspiraciones. Y el segundo objetivo de la deglución corresponde al concepto de la eficiencia. Esto quiere decir que nosotros procuremos que el usuario no tenga aspecto de deshidratación o desnutrición. Entonces, tenemos dos objetivos principales de la deglución: la seguridad y la eficiencia. Bueno, ahora voy a explicar la fisiología de la deglución. Hay algunos autores que la dividen en 4 fases, pero yo voy a explicarla en las 5 fases. Por lo menos esa es la formación que yo recibí. Primero, en la fisiología de la deglución, vamos a tener la fase anticipatoria, que corresponde a una fase voluntaria, o sea, nosotros vemos si comenzamos a dar inicio a este reflejo de la deglución a través de la recepción de estímulos sensoriales o cognitivos. Esto va a estar comandado por el hambre o la saciedad. Por ejemplo, si nos entregan un plato, si nosotros tenemos ganas, en realidad a través de la vista, del tacto, del olor, a predisponernos a comer este alimento. Luego tenemos la fase número 2, que corresponde a la fase preparatoria oral de la fisiología de la deglución. ¿Qué es lo que va a generar esta fase? Que nosotros generemos la apertura oral, ¿ya? Vamos a masticar el alimento y también se va a secretar la saliva. Acá se van a generar dos tipos de masticaciones, o dos tipos de digestiones, mejor dicho. La digestión mecánica, que se encarga de moler y triturar el alimento, y por último tenemos la digestión química, que a través de la amilasa salival se va a generar la secreción de la saliva. La tercera fase de la deglución, con respecto a la fisiología, tenemos la fase oral. ¿Qué se va a generar acá? Que el ápice lingual ascienda y nosotros vamos a generar esta propulsión en sentido antero-posterior del alimento en este caso. Acá es muy importante señalar que se genera el reflejo de la deglución. Cuando tragamos, esa es la fase oral. Al momento de generar la propulsión del alimento, va a estar efectivamente en esta fase, en la fase oral, que también, como ustedes se van a dar cuenta, efectivamente es una fase voluntaria. O sea, nosotros pensamos, ya, voy a tragar, y tragamos efectivamente. Por lo tanto, es una fase voluntaria. La cuarta fase en la fisiología de la deglución, con respecto a las fases, tenemos la fase involuntaria o refleja, que corresponde a la fase faríngea. ¿Qué va a pasar acá? Acá se va a provocar una apnea deglutoria. Quiere decir esto que por unos milisegundos nosotros vamos a dejar de respirar para provocar este reflejo. Hay unos milisegundos que se encargan de generar esta no respiración en este proceso. ¿Qué va a pasar acá también? Va a ascender el velo del paladar, se va a generar la excursión laríngea, que corresponde al ascenso de la laringe y al adelantamiento del hueso hyoides. Se van a medializar los pliegues vocales, o sea, se van a tender a abrir con el fin de dar paso a la siguiente fase, que es la fase esofágica.
Por último, como dije anteriormente, tenemos la última fase de la deglución, que también es involuntario refleja. Corresponde a la fase esofágica. Esta es una fase que se genera a partir de la apertura del esfínter esofágico superior. Este esfínter esofágico superior se dilata, se abre o se relaja con el fin de, a través del peristaltismo faríngeo, que son estas ondas que se generan para dar un buen paso adecuado del alimento, se genere correctamente la digestión. Esta fase esofágica, que es involuntaria como dije anteriormente, va a durar aproximadamente de 8 a 20 segundos. Bueno, luego que vimos estas pequeñas generalidades, vamos a definir el concepto de la disfagia. La disfagia corresponde a la dificultad en la alimentación tanto de saliva o de un bolo alimenticio propiamente tal, que genera dificultad para tragar, ¿ya? Esto quiere decir que el paciente va a tener dificultades para poder deglutir cierto tipo de alimentos o consistencias. Eso corresponde al concepto de la disfagia. Para comenzar con la evaluación de la deglución, tenemos que generar tanto un historial clínico en base a nuestra propia observación del usuario, en donde vamos a recolectar la mayor cantidad de datos que nos permitan posteriormente contrastar estos factores de riesgo, si es que tiene, con una posible disfagia. Hay que tener ojo con que si el paciente no presenta estos posibles factores de riesgo, es muy raro que tenga disfagia. Por lo tanto, la idea es generar la mayor cantidad de información proveniente a través de la observación y la misma evaluación de estos factores de riesgo. Acá podemos señalar, por ejemplo, si el paciente es un paciente añoso, si tiene múltiples patologías, qué tipo de medicamentos consume, si fuma o si fumó una cierta cantidad de años, si bebe alcohol, si tiene enfermedades crónicas, etc. Luego de tener esta historia clínica, vamos a dar inicio a la deglución no nutritiva. Esta consiste en recopilar datos, por ejemplo, del estado de conciencia, si está vigil, si está somnoliento, qué forma de conciencia tiene o cómo está, si está muy pendiente o si se encuentra somnoliento, etc. Luego vamos a observar la conducta, por ejemplo, si se nota un paciente agitado, confuso. Además, la comunicación a través de la solicitud de expresiones breves, de comprensión o expresión a través del habla y lenguaje. Además vamos a observar los signos vitales, como por ejemplo la saturación, que es el porcentaje de oxígeno sanguíneo, frecuencia cardíaca, que lo normal es de 60 a 80 o eso se establece, la frecuencia respiratoria, que se establece que la normalidad está entre 18 respiraciones por minuto, etc. Además vamos a observar la respuesta ante la petición de que tosa de forma voluntaria o refleja a través de la estimulación, por ejemplo, de saliva, cómo está la auscultación tanto cervical como pulmonar. Acá vamos a observar la permeabilidad de las vías respiratorias, oyendo en este caso si posee algún tipo de ruido faríngeo que nos pueda indicar algún tipo de factor de riesgo o signo clínico que provoque disfagia. La excursión laríngea, que como dije anteriormente es qué tan adecuado es esta excursión, en este caso para que sea un rendimiento adecuado de esta excursión tiene que ser el ascenso, digamos, de 2 dedos hacia arriba luego de la deglución, además de otros factores, pero esos son los más importantes: la saturación, los signos vitales, ¿ya? Conciencia, conducta, comunicación, cómo está el estado de los pares craneales involucrados en la deglución, el olfatorio, el trigémino, el vago, etc. Bueno, lo que sigue ahora es realizar la segunda parte de la deglución, que corresponde a la deglución o la evaluación de la deglución, pero nutritiva. Esto es a través de distintos tipos de alimentos. Esto se va a llevar a cabo a través de una escala propuesta por una asociación de comida o bebidas estandarizadas. Hay muchos tipos de clasificaciones de tipos de consistencias de alimentos, pero esta es la que yo utilizo.
Esta es la escala IDSI, que nos da una conceptualización global acerca de estos tipos de alimentos y bebidas, y nos señala que vamos a tener los alimentos digamos más sólidos, que tienen más consistencia, y los líquidos, ¿ya? Sólidos y líquidos. Acá hay que considerar que para realizar una preparación de una consistencia vamos, o según lo que establece esta escala, vamos a preparar este tipo de consistencias a través de la utilización de una jeringa de 10 ml. ¿Cómo se va a realizar esto? Vamos a preparar, digamos, la consistencia utilizando algún tipo de espesante, por ejemplo. Vamos a introducir el alimento a la jeringa hasta los 10 ml y vamos a tapar la salida de este alimento con el dedo. Entonces vamos a generar un temporizador de 10 segundos, en donde al comenzar este temporizador de 10 segundos vamos a sacar el dedo, con el fin de generar o saber ante qué tipo de consistencia vamos a realizar esta evaluación nutritiva. Por ejemplo, si cae todo el alimento por la jeringa y queda la jeringa vacía, estamos en presencia de un líquido fino. Ahora, si queda el alimento entre 1 y 4 ml, estamos en presencia de un alimento ligeramente espeso. Ahora, si queda entre 4 y 8 ml, estamos en presencia de un alimento poco espeso. Ahora, si queda entre 8 y 10 ml, vamos a estar en presencia de un alimento licuado o moderadamente espeso. Y por último, si el alimento queda tal cual en la jeringa y la jeringa queda con el mismo alimento en los 10 ml, vamos a estar en presencia de un alimento extremadamente espeso, o también puede serle llamado puré o papilla. Bueno, espero que de buena forma puedan complementar este tipo de información a tipo resumen en sus vidas cotidianas, sobre todo dirigido a estudiantes o simplemente personas que quieran familiarizarse con respecto a este tipo de conceptos o evaluaciones. Cualquier duda me pueden escribir en los comentarios si es que tienen algún tipo de crítica, de sugerencia con respecto a los videos. Y bueno, nos vemos en el próximo video y no olviden suscribirse. Chao, chao.